Vamos a leer la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Léalo conmigo en voz alta. Cuando el hombre tuviere emisión de semen, lavará en agua todo su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Siéntese, por favor. ¿Se da cuenta lo complicado que es muchas veces para nosotros los pastores? Porque tenemos que enseñar cosas que en el pensamiento común del ser humano muchas veces no queremos tocar. Pero yo tengo un compromiso con Dios y tengo un compromiso con la iglesia de enseñarles todo el consejo de la palabra. En este aspecto yo imito a Pablo y trataré de imitar a Pablo mientras yo viva. El enseñarles todo el consejo de la palabra. Y textos como estos, hermanos, son una prueba a la sabiduría y al discernimiento del predicador. Porque la mayoría de los pastores y predicadores prefieren omitir estos textos. Porque se requiere cierta luz espiritual, entiéndase discernimiento, para poder ver espiritualmente la realidad espiritual que Dios quiere transmitir a la iglesia. Y hoy este texto, hermanos, vamos a abordarlo, vamos a analizarlo, a meditarlo, hermanos, con discernimiento. Estos versículos de la Biblia están llenos de revelación espiritual. Para nosotros, el entendimiento de cada uno de estos versículos debe de ser espiritualmente. Para los creyentes hebreos, los que vivieron en el antiguo pacto, para ellos era una realidad literal. Era algo literal para ellos. Pero para nosotros, en este tiempo, que somos el pueblo del nuevo pacto, de lo literal, podemos aprender verdades espirituales. Y la revelación comienza hablando acerca de la emisión del semen del varón. Y esto que se menciona aquí, tenemos que entenderlo espiritualmente como figura de una realidad espiritual. Siempre hay una realidad espiritual. Dios menciona el semen, escuche, para revelarnos la realidad de la vida natural. Voy a volver a repetir. Dios menciona el semen del varón para revelarnos la realidad de la vida natural. El semen espiritualmente representa la vida humana en esa dimensión natural, en la dimensión biológica, en la dimensión terrenal. Por ello aquí en el versículo 16 que vuelvo a dar lectura dice: cuando el hombre tuviere emisión de semen, lavará en agua todo su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Y esta realidad, hermanos, que voy a abordar, yo voy a hablar acerca de la emisión del semen, hermanos, con mucha sabiduría, con mucho respeto y sobre todo con mucho discernimiento espiritual. Ahora vamos a mirar los detalles que menciona Dios, porque aunque esto se escuche un poquito exagerado, hermanos, el hablar del semen del hombre, es Dios quien está hablando, es palabra de Dios. Amén. Y hay algo espiritual que Él nos quiere transmitir. Así que lo primero que Dios hace es mencionar la emisión de semen. Es el primer detalle que yo miro aquí en esta porción.
Y vamos a detenernos en la palabra emisión. La palabra emisión en relación al cuerpo humano habla de aquella acción involuntaria de expulsar algo del cuerpo. La acción involuntaria de expulsar algo del cuerpo. El contexto habla del semen. En relación al varón, se entiende de expulsar involuntariamente el semen del cuerpo del hombre. Y esta emisión, que puede ser causada por algún tipo de enfermedad interna en los órganos reproductivos del hombre. Esa era la primera causa, la primera razón de que el hombre tuviera emisión de semen de manera involuntaria. ¿Ok? Esto entiéndase de manera involuntaria. Y aquí yo voy a entrar en detalles y lo voy a decir con todo respeto porque yo soy hombre, aquí hay hermanos varones también, y lo voy a decir con todo respeto. En la experiencia de vida de nosotros los varones, estas emisiones de semen de manera involuntaria pueden presentarse de manera natural por las noches cuando uno está dormido. También de manera natural. Y los hermanos varones o los jóvenes van a entender perfectamente lo que estoy hablando. De manera natural, el cuerpo del hombre emite, expulsa también el semen de manera natural, porque biológicamente el cuerpo del hombre produce mucho. Y así como la mujer de manera natural cada mes tiene su menstruación, el hombre también, hermanos, continuamente, de vez en cuando, de manera natural, hermanos, va expulsando el sobrante cuando se llena en su organismo al producir abundante semen. Sobre todo, esto sucede en los hombres, en los varones, cuando entran a la edad fértil. Y si están solteros, que no estén casados, estas emisiones, hermanos, son muy comunes y frecuentes en los varones solteros. Son comunes. Y cuando suceden estas emisiones involuntarias, cuando uno está dormido, en verdad es muy incómodo. Para nosotros los varones es muy incómodo. Y hasta cierta manera o hasta cierto punto es algo también repugnante cuando se presentan esas emisiones en el cuerpo del varón por el mal olor que produce el semen al secarse en la ropa interior. Es algo incómodo. En lo natural, las emisiones nocturnas de semen en el varón, hermanos, de alguna forma es algo sucio, algo incómodo y hasta de mal gusto. Creo que a la mayoría de los varones que estamos aquí en algún momento dado de su vida ha pasado por eso, de manera involuntaria, aún a veces estando casados ya. Cuando por alguna razón uno anda fuera, lejos de la esposa, lejos de la familia, se ausenta por trabajos 15 días, hasta un mes, hermanos, es cuando se presenta esto. Y qué incómodo, hermano, es para el hombre, sobre todo cuando anda fuera de casa, despertar en esa condición, sentirse sucio, sentirse con mal olor, incómodo. Para las mujeres es diferente, porque la menstruación es algo predecible y se preparan porque ya sabe que en tal día va a comenzar su periodo y ya compran todo lo necesario para mantenerse limpias y que no les agarre de sorpresa. Pero en el hombre no. En el hombre es algo que no se predice.
Es algo que puede suceder así, de manera involuntaria. Y eso es en lo natural. Y si la emisión de semen es causada por alguna enfermedad, alguna infección, hermanos, que por causa de esa enfermedad el cuerpo esté expulsando semen de manera involuntaria y constante, esta situación, hermanos, era considerada por Dios como un acto de inmundicia. Ya cuando la condición era grave, consecuencia de una enfermedad, donde el hombre continuamente estuviera emitiendo, expulsando semen de manera anormal, fue ahí donde Dios establece que era un acto de inmundicia. Espero que me esté explicando esto, En esto me está explicando, ¿ok? El semen en sí mismo no es inmundo. En sí mismo no es inmundo, sino la acción física de tener emisión anormal era lo que se tomaba como inmundicia. Entonces, las emisiones involuntarias y de manera frecuentes, constantes de semen, hermanos, en la vida de nosotros los varones no son normales. No son normales. Estoy hablando de esa situación de manera continua, permanente, involuntaria. No es normal. Por ello, en la revelación de la palabra se considera como un acto de enfermedad, una enfermedad inmunda. La emisión de semen de manera constante y de manera involuntaria, entonces miramos por la palabra que Dios dijo que era inmunda. Ahora vamos a escuchar y vamos a aprender en esto. Porque estamos hablando de un problema grave. Estamos hablando de un problema inmundo. Un problema donde se desperdiciaba el semen. Ahí estaba la situación de inmundicia. El estar desperdiciando el semen. A eso Dios dijo, será inmundo el hombre, el varón que tenga ese problema. ¿Y por qué el semen? ¿Por qué Dios habla del semen? Bueno, muy importante. Porque el semen es la semilla de vida natural del ser humano. En las plantas, en los árboles, las frutas, hermanos, la semillita que uno siembra en la tierra es el equivalente del semen en lo físico y natural del hombre. Entonces el semen es la semilla natural del ser humano. El semen es el medio que Dios estableció para la reproducción de la vida humana. Y usarlo fuera de este propósito, tirarlo, mal usarlo, expulsarlo fuera del propósito de la reproducción de la vida para Dios, era un acto de inmundicia en la ley antigua. Darle mal uso, mal usarlo, ocuparlo fuera del propósito de la procreación a los ojos de Dios en la ley antigua era un acto de inmundicia. Ahora, la realidad espiritual, escuche, la realidad espiritual de estas emisiones que eran consideradas inmundas tiene que ver con la vida natural. Apréndalo. Tiene que ver con el uso de la vida natural. El semen entonces representa la vida natural que tenemos de parte de Dios. Esta vida humana, esta vida biológica que cargamos, que tenemos el aquí, ahora en la tierra, está representada en el semen. Y cuando mal usamos
esta vida natural, cuando desperdiciamos esta vida biológica, cuando le damos mal uso a esta vida natural que hemos recibido de parte de Dios de manera biológica, expresamos mucha inmundicia a los ojos de Dios. La vida humana se torna llena de inmundicia cuando vivimos fuera del propósito original de Dios. Hemos recibido una vida humana para ser productivos. ¿Para qué ocupa Dios el semen biológicamente? Para producir vida. ¿Y cuál es la voluntad de Dios en relación a tu vida humana, a tu vida biológica? Que seas productivo. El propósito por el cual Dios nos ha dado una vida humana, biológica, diferente a la vida de los animales, a la vida de los peces, a la vida de las aves y aún diferente a la vida vegetal, es que nosotros con esta vida humana, biológica, la ocupemos dentro del propósito de Dios y nos volvamos productivos en la tierra. Yo le pregunto a tu conciencia, ¿en qué estás ocupando la vida humana, natural, biológica que Dios te dio? ¿En qué estamos ocupando esta vida? ¿Estamos viviendo con un propósito? ¿Le estamos ocupando en el propósito de Dios, en la voluntad de Dios? ¿Estamos encauzando nuestra vida humana, biológica, las fuerzas, la salud que tenemos en el propósito de Dios, en el cumplimiento de la voluntad de Dios? ¿O estamos desperdiciando esta vida humana? Porque hay mucha gente que vive, hermanos, y desperdicia la vida en cosas completamente pecaminosas, fuera del propósito original de Dios. Y cuando la persona ocupa su vida humana, estoy hablando de la vida biológica, no estoy hablando ni de la vida espiritual, estoy hablando de la vida biológica, la que viene como fruto del semen, la vida natural. Cuando no ocupamos esta vida biológica, humana, natural, dentro de la voluntad de Dios, eso era como la emisión de semen, desperdiciar, usar, tirar el semen fuera del propósito de Dios. Son verdades espirituales, hermanos, que tenemos que discernir. La sabiduría de Dios enseñándonos en elementos tan humanos, tan terrenales de esta vida biológica. Segundo aspecto que veo aquí. Las emisiones de semen, mire hasta dónde contaminaban. Aquí yo veo, cuando dice, cuando el hombre tuviere emisión de cuerpo, mire lo que producía. Lavará en agua todo su cuerpo. Todo el cuerpo. Y esto me habla de otra realidad espiritual. Lavará en agua todo su cuerpo. Y los hermanos me van a entender. En lo natural, hermanos, cuando en la noche uno como varón tiene una emisión de semen, hermano, lamentablemente el cuerpo agarra un mal olor. En ese momento. Y prácticamente uno tiene que levantarse, no importa la hora de la madrugada que sea, hermanos. Uno tiene que, después que uno se da cuenta de que ya está mojado, y despierta y se da cuenta que ya está mojado uno, sucio, uno tiene que levantarse a limpiarse. A menos que de plano sea cochino y ahí se quede con el olor ahí hasta el otro día y así se vaya a trabajar. Pero tampoco eso no es normal. Eso no es natural, hermanos. Y eso sería
una descarada inmundicia de plano. Andar con ese olor todo el día, con ese mal olor en el trabajo. Realmente cuando el hombre experimenta esto, hermano, uno tiene que levantarse inmediatamente a cambiarse hasta la ropa interior. Porque eso, el olor, hermano, del semen se extiende sobre el cuerpo. No solamente la ropa interior, se transmite hasta el pantalón, la playera, la camisa, lo que trae encima, y puede ser que hasta la cobija. Y estoy hablando de cosas que los hermanos han pasado en algún momento dado de su vida, y bien que me están entendiendo. A lo mejor las hermanas nunca habían escuchado de esto, pero son cosas que nos pasan a nosotros los varones. Y lo estoy hablando con todo respeto porque es la palabra de Dios y lo tengo que hablar porque Dios está hablando de esta situación para enseñarnos, hermanos, espiritualmente hasta dónde la inmundicia en lo natural, cuando el hombre expulsaba semen, todo lo que contaminaba, la totalidad de su cuerpo, hace que el cuerpo, hermanos, huela mal. Y la solución a esa situación era el agua, que me habla de la otra realidad espiritual que ya se las he enseñado previamente. La solución es el agua, porque por medio del agua, hermano, se quita toda mancha, suciedad y mal olor, no solamente en el cuerpo, sino también hasta en las prendas, hasta en la ropa. La realidad espiritual de todo esto, de este segundo aspecto, es la siguiente. La vida humana, fuera del propósito de Dios, se llena de suciedad. Y en esta condición de inmundicia, en una vida humana llena de inmundicia, no se puede cumplir con la realidad de ser el cuerpo santo, espiritual y sacerdotal de Cristo. Entiéndase con la palabra cuerpo en relación a la iglesia, porque la iglesia es un cuerpo espiritual. Y cuando la persona anda fuera del propósito de Dios, desperdiciando, derrochando, hermanos, su vida natural por la inmundicia que trae, no puede ser parte del cuerpo santo, puro, perfecto, limpio de nuestro Señor Jesucristo. Estoy hablando cosas muy espirituales. La vida humana en inmundicia tiene que ser limpiada. Y únicamente puede ser limpia por el poder de la palabra de Dios como agua pura, la cual quitará toda suciedad y contaminación y olor de muerte. Mire cómo la sabiduría de Dios nos habla, hermanos, por medio de sombras, figuras, para transmitirnos con mucha sabiduría realidades espirituales que tienen que ver con nuestra propia vida y también con la iglesia. Otra poderosa enseñanza que yo veo aquí, hermanos, es la siguiente, y esto tiene que ver netamente con la iglesia. La inmundicia contamina el cuerpo de Cristo. Por eso tenemos que tener cuidado. Si ya somos cristianos, escucha esto, porque voy a decir cosas con mucha sabiduría. Voy a decir algo con mucha sabiduría. Si ya somos cristianos, aparte de que tenemos una vida espiritual, seguimos teniendo la vida biológica, la vida natural de la tierra, porque no somos seres angélicos. Todavía tenemos una vida humana, aunque tengamos la vida espiritual, aunque seamos muy espirituales, todavía seguimos siendo humanos. Y esa área que tiene que ver con nuestra humanidad, con la vida natural, con la vida biológica, ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. No dejar que eso se contamine.
No permitir que hablando humanamente yo me contamine con algo sucio, con algo impuro, porque al contaminarme yo, en la vida biológica, la vida humana, la vida natural, como ciudadano de esta tierra, como morador de esta tierra, hablando humanamente, al contaminarme, ensucio todo el cuerpo. Entiéndase, cuerpo como la acción, la realidad, esa es la palabra correcta. Entiéndase, cuerpo como la realidad espiritual de la iglesia a la cual pertenezco. Espero que me esté explicando en esto. Tengo que cuidar mi forma de vivir, porque soy parte de un cuerpo. Estoy unido a un cuerpo. Estoy adherido a un cuerpo. Y ese cuerpo es espiritual, es corporativo, es la iglesia, el cuerpo de Cristo formado de todos nosotros que tenemos una vida espiritual, pero hay una vida biológica natural en la cual tenemos que ser responsables, conscientes y cuidar que no se le pegue nada inmundo, porque si no, ensuciamos todo el cuerpo. Entiéndase, si yo me lleno de inmundicia, hermano, expongo a toda la iglesia. Puedo contaminar a la iglesia también como inmundicia o con mi inmundicia. Qué poderoso es entender todo esto, hermano. Qué precioso es entender espiritualmente la palabra de esta manera. Y no crean que esto yo lo ando sacando de otra fuente. No, hermano. Son cosas que Dios me hace ver y entender por el Espíritu, en el estudio, en la meditación personal que tengo. Lo poderoso y esperanzador de esta trágica condición de la inmundicia, hermanos, es que cuando está presente en la vida de algún creyente, hay una esperanza. Porque todos estamos expuestos, por muy espirituales que seamos, todos estamos expuestos a contaminarnos de algo inmundo. Todos. ¿Por qué creen que han caído pastores, predicadores, grandes siervos de Dios, muy espirituales? Se descuidaron en algún momento dado y se contaminaron de inmundicia. Puede pasar. Pero hay una esperanza, la cual Dios nos revela aquí. Y la esperanza es la última frase. Y será inmundo hasta la noche. ¿Qué entiendo yo con esas palabras? Que la inmundicia es temporal, no es eterna. Y esto es algo muy esperanzador para nosotros, porque hay oportunidad. Hermanos, es algo temporal. Dios ha dicho que la inmundicia es temporal. En esta frase, será inmundo hasta la noche. Y la solución, hermanos, para esa inmundicia, para ponerle fin a la inmundicia, para ser limpiado, sanado, restaurado, está en el significado de las últimas palabras. Después de ser lavado, cuando llega la noche, hermanos, ahí empieza al otro día, en el nuevo día, comenzaba su limpieza. Ahora yo veo otro detalle aquí, el último detalle, porque lo inmundo se relaciona con la noche. Lo inmundo se relaciona con la noche. ¿Y qué es lo que yo puedo entender aquí? Que vivir en tinieblas, andar en las tinieblas, hablando de la noche, es vivir en inmundicia. Pero al amanecer de un nuevo día, ya lavado con agua, el varón volvía a ser limpio. Fíjese cómo las emisiones, la inmundicia se relaciona con la noche. ¿Y dónde se presentan más las emisiones del hombre de semen? En la noche, porque en el día no va a andar uno ahí expulsando semen. Es algo que sucede en la noche cuando el hombre está dormido. Principalmente pasa eso. Muy bien, vamos a pasar al versículo 17. ¿Se da cuenta qué profunda es la palabra de Dios?
Versículo 17. Vamos a ir un poquito más rápido. Eso es parte del contexto. Y toda vestidura o piel sobre la cual cayere la emisión del semen, se lavará con agua y será inmunda hasta la noche. El mismo principio. Hay dos cosas que yo alcanzo a mirar espiritualmente en este versículo. Primero, la inmundicia representada en la emisión de semen, mire hasta dónde contaminaba. No solo el cuerpo, sino también lo que le decía yo, la ropa. Cuando el hombre tiene una experiencia de esa naturaleza, hermano, la ropa apesta. Y qué feo apesta, la verdad, ¿verdad, hermanos? O me van a decir que nadie ha pasado por esa situación. La ropa se contamina. Para ellos era literal. Y más aquel que andaba enfermo, hermano, imagínense con esa enfermedad de andar batiéndose ahí de manera involuntaria. El olor tan feo que traía aquel pobre hombre que andaba enfermo de ahí. La inmundicia contaminaba la vestidura. ¿Qué significa? En el sentido espiritual, la inmundicia puede contaminar, manchar tu identidad, tu testimonio personal. A eso se refiere, ya que la vestidura habla de tu identidad, habla de tu testimonio. ¿Y qué es lo que hace la inmundicia con la persona? Lo destruye. Lo destruye moralmente, mancha su reputación. Mancha su testimonio. Pero hay otro detalle, que también la inmundicia, hermano, podía contaminar la piel. Toda piel sobre la cual cayere la emisión del semen, también la piel se volvía inmunda. ¿Y qué representa la piel? ¿Qué representará espiritualmente la piel? Si la piel se contaminaba, hermanos, y se volvía inmunda, nos está hablando que la piel representa nuestra humanidad. Y es lo que hace la inmundicia, hermanos, cuando entra en la vida de una persona, echa a perder su humanidad, echa a perder su personalidad. La persona se vuelve sinvergüenza, descarada, no le importa nada, hermano, no siente nada, inconsciente, bueno, le vale todo. Eso es lo que hace la inmundicia. Lo destruye, lo corrompe, lo hace insensible. La inmundicia corrompe la vida natural, humana. Hermano, la humanidad de la persona se daña. Lo pervierte, lo degenera. Yo no sé si usted ha escuchado estos términos cuando se le aplican a alguien. Es un pervertido. Es un degenerado. ¿Cuál es el sentido de esas expresiones? Cuando a alguien le llamamos es un pervertido, es un degenerado. ¿Por qué lo señalamos de esa manera? ¿De qué situación estamos hablando en la vida de aquella persona? Que sea un pervertido, que sea un degenerado. Es una persona completamente inmunda, mala, corriente, corrupta, vulgar. Y eso es lo que hace la inmundicia, hermanos. Y eso está representado en la piel. La piel habla de la humanidad, cuando el hombre se vuelve, cuando el hombre cae en un estado de animalización, donde ya no siente nada, no pierde nada, se vuelve descarado, hermano, sin vergüenza. No quiero entrar en más detalles, solamente hasta ahí me voy a detener. Podría yo dar un montón de ejemplos. Bueno, voy a dar uno. ¿Han escuchado ustedes casos que de repente reportan que fuera de una escuela hay un hombre que está ahí haciendo cochinadas? Eso es lo que hace la inmundicia. Degenera, corrompe, pervierte el sano juicio, la humanidad, la conciencia de la persona. Eso es lo que hace la inmundicia. Se llena de maldad a la persona. Lo corrompe, lo hace pervertido, lo hace un degenerado. Ya para ir terminando casi, me falta un versículo.
Pero vamos a ir poco a poco y entrando al final. La vestidura o piel contaminada de inmundicia se refiere espiritualmente a la apariencia externa, el testimonio y la conducta externa, pública, contaminada y pervertida de inmundicia en las personas. ¿Y cuál era la solución de Dios? El agua otra vez. El agua, que representa ¿qué cosa? La palabra de Dios, esa acción santificadora, limpiadora de la poderosa palabra de Dios. ¿Tienes hábitos inmundos? Ven y lávate en la palabra. Ven a la palabra y lávate. ¿Tienes costumbres llenas de inmundicia? Ahí está la palabra como un agente santificador y limpiador. Tu testimonio está contaminado de inmundicia. Ven y lávate en la palabra de Dios. Me acuerdo de Naamán. ¿Cómo estaba Naamán? Lleno de inmundicia. ¿Y cuál fue la solución? Ve y lávate allá en el río, que representa la palabra. Sumérgete allá en el río. Báñate 7 veces. Serás limpio. La palabra de Dios. La palabra de Dios es agua pura para lavar toda inmundicia del alma. Ponle fin. Lo que Dios nos está diciendo aquí, te has contaminado, tu testimonio se ha contaminado de inmundicia, tu humanidad se ha contaminado de inmundicia. Ponle fin a la inmundicia en tu vida por el poder santificador de la palabra de Dios. Es la idea espiritual que Dios nos está transmitiendo aquí. Ensuciaste tu vida, tu testimonio, ensuciaste tu humanidad, te contaminaste, ponle fin por medio de la palabra. Versículo 18. Estamos así de terminar, Y cuando un hombre yaciere con una mujer y tuviere emisión de semen, fíjese hasta dónde contamina la inmundicia. Cuando un hombre yaciere con una mujer y tuviere emisión de semen, ambos se lavarán con agua y serán inmundos hasta la noche. ¿De qué nos está hablando Dios ahora aquí? ¿Cuál es la enseñanza? Tomando como fundamento que la inmundicia por el semen que se derramaba habla de la vida natural. Acuérdese, habla de la vida natural. Esto que está aquí tenemos que entenderlo dentro del contexto de las relaciones de pareja, hombre y mujer, dentro de las relaciones de pareja, pero dentro del contexto de la vida natural, fuera del propósito original de Dios. ¿Cuál es el propósito antiguo y original de Dios entre relación del hombre y la mujer? Matrimonio. Matrimonio. Pero cuando hay una relación de pareja entre un hombre y una mujer fuera del matrimonio, fuera del propósito original de Dios, esa relación se hace inmunda. Llámese fornicación, llámese adulterio, llámese todas las demás desviaciones y perversiones sexuales que hay, lesbianismo, homosexualismo y todas las demás cosas que el hombre inmundo ha inventado en su perversión. Todo eso cae dentro de relaciones inmundas. Esas relaciones fuera del diseño original. La palabra yaciere, que se menciona aquí, significa cohabitar sexualmente. Y toda clase de relación fuera del matrimonio, el diseño original de Dios, hermanos, es inmunda. Por eso se menciona la emisión de semen.
inmundicia a los ojos de Dios. La solución de Dios sigue siendo la misma. ¿Cuál es la solución para el hombre y la mujer que están unidos como pareja, pero están en inmundicia porque están fuera del diseño original de Dios? Que santifiquen su vida por la palabra. Que arreglen su vida por la palabra. Que ordenen su vida por la palabra de Dios. Si son pareja, que santifiquen su relación de pareja viviendo de acuerdo a lo establecido, permitido por Dios en su bendita palabra, el matrimonio. Hasta en eso Dios le concede la oportunidad al hombre en su vida natural pecaminosa. Si está llevando una relación fuera del propósito original de Dios, Dios en su gracia hasta en eso le concede ponerle fin a la inmundicia dentro de sus relaciones de pareja en la vida natural. Y voy a decir esto porque hay gente que mira los videos y las enseñanzas. Si están viviendo, si alguien está viviendo fuera del propósito en relación al matrimonio, está viviendo en inmundicia. Es lo que Dios está revelando. Cuando un hombre yaciere con una mujer, tuviera emisión de semen, eran inmundos. Si no están casados legalmente, están viviendo en inmundicia. Pero la oportunidad de Dios es que le pongan fin a toda inmundicia en esa relación. Y Dios es claro, fíjese, Dios es claro, relación entre hombre y mujer. Todas las demás tipo de relación, hombre con hombre, fuera, completamente descartado por Dios. Mujer con mujer, descartado por Dios. A lo único que le da oportunidad de que sea santificado es a la relación de hombre y mujer. Todas las demás relaciones inmundas, hombre con hombre, no hay posibilidad de que sean santificadas. La otra relación de mujer con mujer, no hay oportunidad en Dios de que sea algo santificado. La palabra de Dios es clara, está en eso. Bendito sea el nombre del Señor. Con todos estos detalles, Dios enseña lo grave, trágico de la vida natural cuando se vive fuera del propósito de Dios. La inmundicia en la vida natural contamina personalmente y contamina las relaciones de pareja. La solución de Dios es tomar su poderosa palabra representada en el agua y vivir en la aplicación de los principios de vida espiritual revelados por Dios. La palabra limpia, purifica, santifica completamente la vida personal y también, hermanos, la vida de pareja. Y por ella llegamos a ser parte del cuerpo limpio y santo de nuestro Señor Jesucristo, que es la iglesia. Póngase en pie, por favor. Yo he terminado.